Este es un podcast de Ibero 90.9 FM. Inicia la conversación. Ideas, datos, opiniones, en estado de dispersión. Toman forma en discusiones, argumentos y posturas. Sigma. Por Ibero 90.9. Hombre. Blanco. Heterosexual. Occidental. Adinerado. Este es el perfil arquetípico del hombre por excelencia, revisado y entendido desde la cultura hegemónica. Es el paradigma del hombre correspondiente a una sociedad definida según la democracia capitalista. A este perfil meramente superficial podríamos otorgarle una serie de características emocionales: comprensivo, respetuoso, cariñoso, empático, generoso, socialmente responsable, emocionalmente maduro, sexualmente activo y divertido. Y como resultado tendríamos un desagradable cliché, un hombre prototipo, quizá respetado por el inconsciente colectivo, pero odiado por todos aquellos que no correspondemos ni por género, ni por estatus, ni por características personales a este supuesto ideal. Buenas tardes, estamos en Ibero 90.9, esto es Sigma, Ideas para Mañana. En cabina estamos Rowena Bali, Eugenio Echeverría, un servidor Agustín Peña, y más adelante tendremos un invitado muy especial que vamos a presentarles en muy breves momentos. Y para el programa de hoy nos vamos a plantear responder varias interrogantes. El primero y más importante: ¿qué define a un hombre a principios del siglo XXI? Y no nos referimos al ser humano en general, sino al género masculino, caracterizado y diferenciado principalmente de las mujeres por contar con un importante miembro entre las piernas. ¿Importante o no importante ese miembro? El miembro es lo único que necesita un hombre para saberse hombre. Sin embargo, y como todos los pertenecientes al género masculino saben, la sociedad ha exigido, exige y exigirá toda una serie de requisitos algo más complejos, profundos y en muchos casos equivocados para que cualquier hombre pueda reconocerse ante sí mismo y ante la sociedad como tal. Pero antes de entrar más profundamente en el tema y agobiarlos con reflexiones que muchos preferirían obviar, les quiero presentar a Darío Tepié, conocido más artísticamente como La Roña. ¿Cómo estás? Muy artista, bien. crítico, intelectual. Muy divertido estar aquí. ¿Quién precisamente, son un buen equipo, jugando con el género? Más gente guapa todos. Eso sí, eso sí. Por fin nos develaron, ¿no? Siempre hay un misterio, ¿no? La voz. Aquí sí corresponden las voces a las caras. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a analizar este estatus del concepto hombre, devenido tras diferentes movimientos liberadores de los años 60 y 70, y bueno, pues tratar de romper y deshacer, resquebrajar algunos clichés que siguen hoy en día. Y vámonos con música. Vamos a escuchar una canción revisada, o más bien versionada, por Fangoria. La canción, ¿tú sabrías, Agus, de quién es la original, la de Ese Hombre? No, a lo mejor Darío sabe. Ese Hombre. La de Ese Hombre que... Bueno, yo canto muy mal. ¿Qué tú ves ahí? Ajá, Bueno, el compositor favorito era el señor Alejandro, ¿no? ¿No es de él? Pues puede ser, no lo sé. Creo que es español. Ah, mira. Manuel Alejandro, pues. Puede ser. Pero no soy experto en el tema. Pregúntale al Gallo Calderón. Pues vámonos con Jaime Almeida. Esto es Sigma. Ya en 1979, Joe Dubert, profesor de historia de Mockingham College, informaba de esta manera acerca de los primeros esfuerzos conducentes a un nuevo entendimiento de la hombría. Escuchemos. A mediados de los años 70 se organizaron muchas conferencias y se formaron organizaciones para responder a una creciente lista de cuestiones entre los hombres, que iban desde el divorcio y las pensiones por alimentos, la paternidad y las cuestiones laborales, hasta las cuestiones sexuales, y entre ellas especialmente los derechos de los gays, que predominaban en el movimiento inicial. Había nacido un movimiento de liberación de los hombres. La cuestión esencial era el reconocimiento de una insuficiencia en el desempeño del papel tradicionalmente masculino de mantenerse por delante y mantenerse frío.
Los hombres se planteaban cómo tratar con sus relaciones, con sus competidores y también con las mujeres, y cómo decidir la utilización de su tiempo libre. Los hombres se sentían capaces de valorar desde un nuevo punto de vista su salud física y mental. Aunque el movimiento era básicamente de carácter universitario, apelaban a los hombres sin distinción que aún no se habían planteado la necesidad de discutir acerca de la identidad masculina. Con respecto a este movimiento de liberación masculina que ha pasado desapercibido con respecto al movimiento de liberación femenina, el movimiento de liberación gay, incluso el afroamericano, se puede decir que sacudió los cimientos de una sociedad mucho más cerrada, conservadora y como consecuencia limitada que la que hoy conocemos. Pero ¿cuáles han sido finalmente las consecuencias de todos estos ejercicios de iniciativa privada y pública? Sabemos que la mujer, en un afán por liberarse, ha alcanzado posibilidades profesionales y de poder que antes les estaban absolutamente negadas. Los gays han alcanzado derechos que 5 décadas atrás no podían ni vislumbrar, y ni hablar de la comunidad afroamericana, que ha pasado de tener sus propios camiones separados de los blancos a la presidencia de Estados Unidos. Ahora bien, ¿qué ha logrado el hombre que, siendo punta de lanza de una sociedad implacable, competitiva y exigente, se veía paradójicamente sometido a estos mismos lineamientos? Hasta la fecha, el hombre ha sido considerado como el gran ganador en los asuntos relacionados con la sociedad y el poder. Tratando el asunto desde otro punto de vista, ¿qué sucede si posicionamos a este hombre privilegiado, entrecomillado, en el papel de víctima de una serie de circunstancias que no puede desechar precisamente por ser hombre? El rol que el sexo masculino ha tenido que desempeñar desde la adolescencia dentro de la estructura social está cargado de requisitos a todas luces opresivos y castradores. Firmeza, productividad, liderazgo, frialdad en situaciones de crisis, valor, autosuficiencia emocional y económica, alto desempeño sexual, fuerza física, etc. Características que en su vertiente más extrema llevan a muchos jóvenes y no tan jóvenes a la competitividad estresante, la dureza, la agresividad y la prepotencia. Y bueno, todo esto que comentas, Agustín, suena a los antecedentes, al caldo de cultivo del dominio y el control que, adquiridos mediante la humillación y la degradación a los demás, alimentan problemas sociales tan profundos y marcados como la violencia machista, el maltrato a mujeres e hijos, la homofobia y demás puntas del iceberg, que tienen por base, como no, un profundo odio interno, quizá consecuencia de tener que actuar hasta el límite, hasta el hartazgo, en este papel distorsionado por este famosísimo hombre Marlboro, ¿no? Este prototipo. Citando el artículo "Debemos rechazar la masculinidad tradicional" de Cooper Thompson, que es periodista inglés, dice: sea en el terreno de la relación sexual, la familia, las calles o el campo de batalla, los hombres están siempre comprometidos en el esfuerzo de dominar. Las estadísticas relativas al maltrato de los niños indican de forma clara que una amplia mayoría de los que les maltratan son hombres. Y son los hombres, no importa de qué nacionalidad, quienes provocan y mantienen las guerras. Dicho brevemente, la idea de masculinidad tradicional, que no el hombre, es una amenaza contra la vida. Antes, esta situación que estamos reflejando, obviamente polarizada, aunque real, nos preguntamos, bueno, ¿qué sucede cuando un hombre normal, como todos, con sus miedos, inseguridades, incapacidades, etcétera, enfrenta la tensión derivada entre lo que es y lo que según la sociedad debería ser? ¿Cómo puede un hombre manejar la vulnerabilidad, la gentileza, la sensibilidad, el miedo, el fracaso, las necesidades afectivas? Es decir, todos estos atributos que se le dan normalmente a lo femenino. El movimiento de liberación masculina ponía sobre la mesa justamente estas cuestiones. Citando a Paul Theroux, que creo que me cachó: siempre me ha desagradado ser un hombre. Incluso la expresión "sé un hombre" me agrede como algo insultante, injurioso, y quiere decir sé idiota, insensible, obediente y soldadesco, y deja de pensar. La masculinidad, una mentira odiosa y castradora, que es por su propia naturaleza destructiva, emocionalmente perjudicial y socialmente dañina. Y aquí me gustaría hacer como un pequeño paréntesis y un apunte sobre un aspecto muy curioso del hecho de ser gay, que tiene mucho que ver también con cómo concebir la hombría desde una postura, digamos ahora sí que alternativa
a la que marca la cultura hegemónica, porque el ser gay te obliga a temprana edad a cuestionar la idea convencional establecida por la sociedad de lo que es ser un hombre. A los hombres les atraen las mujeres. Teniendo en cuenta este principio básico y erróneo de lo que es la hombría, te ves obligado a cuestionarte todo lo demás con el fin de redefinir el concepto de un modo finalmente personal. Y este proceso, que es abordado por muchos gays, aparte de ser como muy liberador, nos permite ser hombres desde unos convencimientos totalmente personales. Como cita Kate Thompson en el prólogo del libro Ser hombre, la masculinidad no existe, solo hay masculinidades, muchas maneras de ser hombre. Por otra parte, también tenemos que observar y atender la otra cara de la moneda. No hay duda de que en las últimas décadas y de manera progresiva, la sociedad se ha abierto para dar paso a un nuevo ambiente en el que los hombres han aprendido a vislumbrar y convivir con lo que trilladamente conocemos como parte femenina, esta de lo que hablamos hace un rato, ¿no? Que no por trillada, pues deja de ser una parte bien natural y bien real, que a aquellos hombres que todavía se afanan en sostener este prototipo del macho, pues les cuesta mucho trabajo asumir, ¿no? Y en este contexto, el hombre ha aprendido a mostrarse vulnerable, a aceptar sus miedos e inseguridades para poder luego enfrentarlos, a permitirse el error para poder aprender del mismo y, muy importante, a considerar y empatizar sus parejas del sexo opuesto, asumiendo roles que en el pasado les estaban prohibidos, como por ejemplo tener mayor presencia en la vida de sus hijos preadolescentes o compartir las tareas del hogar, o por supuesto no ser los únicos proveedores de la familia y compartir los gastos derivados de la hipoteca, alimentos y demás necesidades familiares. Y vamos a darle otra vuelta de tuerca a este asunto. ¿Y qué pasa con este nuevo hombre? Más sensible, más empático, más consciente. ¿Cuál es su relación con la mujer? ¿Cómo afecta este cambio o esta supuesta evolución emocional a las relaciones heterosexuales? En una entrevista realizada a finales de los 80s a Robert Lee, activista político norteamericano, se apunta lo siguiente: en los últimos 20 años, el hombre se ha hecho más considerado, más amable, pero con esto no se ha hecho más libre. Ahora es un muchacho agradable. Veo el fenómeno del chico suave por todas partes. Son encantadores, valiosos y no les interesa causarle perjuicios a la tierra, ni iniciar guerras, ni trabajar para las corporaciones, pero hay algo que está mal. Muchos de estos hombres no son felices. Y en otro extracto de la entrevista sigue: habían aprendido a ser receptivos, pero eso no era suficiente para mantener el matrimonio. En toda relación se requiere algo de violencia. Tanto el hombre como la mujer la necesitan. En el momento en el que se requería, los jóvenes a veces no podían mostrarla. Eran atentos, pero hacía falta algo más en su relación, en sus vidas. Había aprendido también a no herir a nadie, que no podían desvainar la espada, ni siquiera para que la luz del sol se reflejase en ellas. Mostrar una espada no supone herir, hay algo hermoso en ello. Insistiendo en este punto de la violencia, que es delicado, pero sí es todo un tema de repente como polémico y complejo, porque bien se espera o se requiere de un hombre desde la postura de la mujer en el contexto de la relación matrimonial, que sea respetuoso y demás, pero luego también se exige ese cierto tono, pues ese cierto ingrediente de violencia, a veces velado, a veces que realmente no suponga una amenaza, pero que sí esté presente, que el hombre sea como capaz de tenerlo dentro, ¿no? Y hay un fragmento de un tranvía llamado Deseo, de Elia Kazan, en el que Blanche y Estela platican justamente a partir de lo sucedido la noche anterior, cuando Stanley protagonizó una escena de maltrato y abuso, y platican justamente sobre ese elemento de la violencia. What's the matter with you? You left? Strong? Will he be back? He's gone to get the garbage. What? Why? I've been half crazy, Estella. How could you come back in this place last night? Please, Blanche. He was as good as a lamb when I came back. He's really very, very ashamed of himself. And that makes it all right? No. Stanley's always smashed things. On our wedding night, as soon as we came in here, he snatched off one of my slippers and rushed about the place smashing the light bulbs with it. He did what? He smashed all the light bulbs with the heel of my slipper. And you let him, didn't run, didn't scream? I was sort of thrilled by it. Estela, mi querida hermanita. ¿Qué pasa? Se fue. ¿Regresará? Se fue a engrasar el coche. ¿Por qué? ¿Cómo
pudiste volver a casa ayer anoche? Por favor, se comportó como un cordero cuando regresé. Está muy, muy avergonzado. ¿Y eso lo arregla todo? No pasa nada. Stanley siempre destruye cosas. En nuestra noche de bodas, en cuanto llegamos, Stan me sacó los zapatos y destruyó todos los focos. ¿Qué hizo? ¿Qué? Rompió todos los focos con el tacón de mi zapato. ¿Y tú le dejaste? ¿No huiste? ¿No gritaste? No, de hecho me pareció muy emocionante. Pues muy bien. Como que refleja un poquito luego ese atractivo de la violencia que... Sí, o ciertas mujeres exigen que su pareja tenga esa capacidad de violencia para sentirse protegidas. Sí, o es la sustitución, ¿no? Una especie de sustitución de autoridad por violencia. Esto es Sigma. Pues después de este frenético repaso que hemos dado a algunas de las variables que componen la difícil ecuación del ser hombre, y como siempre hemos reflejado en Sigma, que las cosas no son blanco y negro, podríamos empezar como a discutir un poco, a ver qué opinamos y cómo se respira el concepto de hombría en nuestra sociedad, cómo está la sociedad mexicana en términos generales con respecto a otras sociedades, incluso cuáles son las inmensas diferencias del mismo concepto y de los mismos roles que se dan entre los diferentes estados de la República. Y bueno, después de esta breve introducción a este estatus del concepto de hombre, pues recibimos en la cabina de Ibero 90.9 a Darío Tepié. Darío, te quisimos invitar porque detrás de tu trabajo actoral, detrás de tu trabajo también como intelectual, te has pues dado a la tarea de encarnar un personaje que en su momento estuvo pues como caracterizado por ser la mujer más bella del mundo, ¿no? Ya con un toque, una perspectiva, digamos, al tiempo, y ahora ya derruida, ya decadente, ya putrefacta. En plena corrupción. En plena corrupción, porque bien que lo sabía hacer, bien que lo hizo. Bienvenido. Muchas gracias, estoy encantado de estar aquí con ustedes. Bueno, pues decidimos desarrollar este tema de la hombría. ¿Y cómo vives, digamos, esta experiencia de encarnar una mujer altiva, una mujer mujer grosera, hombre, una mujer autoritaria? Por ejemplo, la roña dice de sí misma que así como hay hembras, hay hombres, y que ella no es ninguna de las dos cosas, que ella es hombra. Porque además también tiene la parte del latín, una hombra es una sombra. Entonces es una ironía sobre su propia condición fantasmal. Pero el principio básico es ese, es el de un ser andrógino. Ella decía que tenía corazón de hombre, entonces eso habla más bien de una manera de reaccionar. Él asumió la postura de la autoridad. Y digo él porque siendo muy niña le tocó ser ella la que regañaba al papá. O sea, ella fungía como el papá en la familia. El papá acataba las órdenes de la niña por una cosa natural. Yo creo que hay un gradiente muy amplio para cada cosa. Están los extremos. Y yo creo que hay que buscar el punto medio. Y ese personaje lo tiene. Entonces es un personaje que tiene esta cosa que puede reflejar muy bien todo lo que se ha hecho en contra de las mujeres, que ha sido bárbaro durante miles de años y se sigue haciendo bárbaro, nada más porque son mujeres. Es terrible esto, porque a lo mejor en nuestra sociedad núcleos personales no ocurre, pero en el mundo están ahí vendiéndolas y torturándolas y matándolas a golpes. Claro. O cortándoles el clítoris, ¿no? Haciendo mutilaciones terribles. O simplemente tratadas como mercancía, que también parece espantoso, que es esclavitud. Y además, la liberación femenina les complicó más la vida. Claro, sí, es cierto. Porque ahora hacen todo. Ahora hacen todo, exactamente. Y creo que ese es un tema que tocas en tu show. Claro. Me acuerdo perfecto. Y siguen siendo remuneradas aquellas que aman el trabajo doméstico, que es un trabajo fundamental. Muy importante. Es fundamental. Nadie sale a trabajar ni a la escuela si ese trabajo no se hace. Quiero hacer como una extrapolación quizá de estos personajes. Por ejemplo, la doña en su momento, al mostrarse con tanta joya, con tanto poder, con tanto dinero, con tanta opulencia, de cierta manera estaba perpetuando todos estos sistemas de los que tú estás mencionando. Es decir, desde luego, ella es perpetuando cómplice. La superación y el poder vencer ese sistema opresor. Lo que pasa es que es un poco la historia del talión, la ley del talión. Ella es una vengadora de los agravios masculinos al género femenino. Ella es la vengadora.
obviamente, pues esto en su tiempo es muy mal visto, cómo se iba a atrever. Pero ella, lo que pasa es que en esa fuerza asume los valores negativos de lo masculino, porque lo masculino tiene valores positivos y valores negativos. Pero como los que se resienten son los negativos, es con los mismos con los que contraataca. Con la traición, con el engaño, con la utilización de las personas, ¿sabes? Sin el compromiso, más bien ella se vuelve un hombre con la fuerza para hacerlo, porque además es una mujer alta. No cualquiera se la madreaba, que esto es muy importante. Y se lo ganó, ¿no? Casi por derecho. Las mujeres pequeñas tienen una gran desventaja en relación a los hombres porque las pueden golpear muy fácilmente. Algunas tienen la estatura de un niño de 10 años y las pueden de un golpe matar, literalmente. Entonces esto crea una gran dependencia. Lo que decías, que algunas necesitan que alguien su pareja hombre sea muy fuerte, porque sienten esta desventaja, a veces psicológica nada más, pero sienten esta desventaja heredada a nivel cultural. Y es fundamental esto de la especie, ni siquiera es que marque la inferioridad del género, sino yo creo que aquí hay algo todavía más oscuro, que es como una casi de ciencia ficción, pero creo que es real, una manipulación genética que tiene que ver con todo el mito adánico y muchas cosas que creemos mitos, pero que desconocemos realmente de la historia de nuestra creación como especie. Pero también hay una ley que marca que lo que es temido es atacado. Entonces yo creo que las mujeres también llegaron a detentar tal poder en algún punto, que fueron sojuzgadas. No como castigo, sino como son peligrosas. De veras pueden llevar el control y subvertir el orden. Porque el ámbito doméstico es poderoso y es fundamental, pero no tiene que ver tanto con la política como era tradicionalmente, ¿no? O sea, senadoras y gente en la política y magistrados tienen 30 años. Antes no existía, prácticamente. Entonces creo que vuelven a la carga y esto pone en jaque todo lo que se juzgaba como positivo en el hombre. Muchos antivalores juzgados como positivos, como el de tener a su mujer como propiedad y a sus hijos también. Esto hacía que se cometieran arbitrariedades y brutalidades. Bueno, de hecho la gente mataba con derecho. Con derecho. Claro, a pedradas, ¿no? Y por nada más ver a otro hombre. Por cometer las mismas conductas que cometen los hombres en el sentido negativo. Fíjate, es muy injusto. La hombría creo que es más bien una cosa que está en jaque. Por eso hay tanto conflicto, incluso para los que son de buena intención, los varones, sobre todo los jóvenes, que les llaman los niños índigos, todo esto, que vienen con otra actitud. Le está costando trabajo ser felices, pero porque también, como son niños educados, muchos de ellos fuera de marcos religiosos, eso es lo que les falta, el marco religioso propio. Claro, o también es esta la consecuencia que ha traído esta nueva feminidad, digamos, es pues serias crisis en el trabajo del hogar, ¿no? Y que no solamente representan desventajas para las propias mujeres, como lo señalabas hace un rato, ¿no? En cuanto a que el trabajo se duplica, pero no solamente se duplica, sino que se desatiende. Los chavos ya no crecen como tradicionalmente lo hacían con la educación de la madre. Este trabajo del hogar fue tan menospreciado que ninguna mujer quiere hacerlo ya, ¿no? Cualquier mujer que se encuentre en esa situación actualmente de ser una ama gran necesidad de casa es por necesidad. Y bueno, pues es... Y aún así salen a trabajar. Y es la situación que está generando... La gente que trabaja en el servicio doméstico hace el doble trabajo. Claro. Sí, bueno. Y no lo hacen por gusto, lo hacen porque necesitan traer dinero a su casa, complementando lo de la pareja. Exacto. O ella siendo quien mantiene. Exacto, la casa. Y resulta una situación terriblemente desventajosa. Y esa es una base social, o sea, para hacer números es escandaloso. Claro. Este planeta tiene la capacidad para alimentarnos a todos perfectamente. Bueno, Darío, a mí me gustaría preguntar un poco yéndonos a esta cita de Thompson que acabamos de ver, ¿cómo ha pesado la hombría en tu caso particular?
Pues mira, tendría que hacer como un psicoanálisis. Es eso. No nos hay que ver hacia adentro. tiempo. Hay que ver un poquito hacia adentro, porque pues puede ser que ahí es donde se ubique el asunto de que el tipo de hombre, el tipo de mujer. Claro. Vaya, no hay un solo tipo. Sí, y creo que mi personalidad es lo que lo define. O sea, soy aparentemente, ¿sí?, una persona como afable. Pero también tengo un pésimo carácter. O sea, tengo las cualidades de lo masculino y los defectos de lo masculino. También tengo... entiendo muy bien la parte femenina, la entiendo muy bien, por eso la puedo actuar. Claro. Pero la puedo actuar gracias a que el elemento masculino está presente. Es lo que me divierte. Yo he hecho muchos personajes de mujeres, creados por mí y otros por asignatura, porque te invitan. Y me divierte muchísimo porque mi estética me lo permite hacer, ¿no? Y procuro no mutilar la parte masculina, es decir, procuro no rasurarme piernas, para eso, o sea, hay trucos para eso, porque me encanta el cuerpo del hombre como tal, ¿me entiendes? Claro. Me encanta ser peludo y cosas así. O sea, es un acomodo muy especial que a mí me ha gustado hacer, gracias a la libertad de hacer personajes femeninos creados por mí, porque pues eso lo determinas tú. Parece muy superficial, pero la psicología de los personajes a veces se filtra a partir de una forma. Puede operar así. Es parte de la imaginación, que es algo interno, pero primero creas la forma. Y la psicología de los personajes también muchas veces funciona por contraste. Y en el caso del personaje de La Roña, ese contraste es muy vivo. O sea, sí se ve, como comentabas antes, la parte masculina de La Roña, que incluso puede llegar a ser agresiva o es agresiva. Sí, es una hembra alfa, por así decirlo. Totalmente. Digo, para equipararlo con el concepto del macho alfa, ¿no? Claro, sí. Entonces sí es interesante esa no anulación de la parte masculina de interpretar un personaje femenino, cuando generalmente se interpreta siempre desde la exacerbación de lo femenino muchas veces, ¿no? Claro, los movimientos así medio lascivos, sugerentes, sí, ¿no? La vocecita chilloncita, que no ocurre en este caso en tu espectáculo. No hemos hablado de tu espectáculo. Creo que habría que hacer. El personaje está compensado por su forma, porque tiene una forma muy adornada. Es un gran pretexto, es como traer un Rolls Royce. Un árbol de Navidad. Un árbol de Navidad, sí. Y he hecho personajes todo lo contrario. Tengo un personaje que es una niña hermafrodita que se llama La Quijas, que vive en condición de calle porque nació ahí. De hecho, uno de sus chistes es que es bilingüe. Porque su mamá la dio a luz en una jardinera de McDonald's. Aprendió inglés de manera natural. Claro. Pensé que tenía algo que ver con su hermafroditismo, el asunto de ser bilingüe. Todo va asociado. Claro. Es tener una estructura complementada. Pero pues es pobre y además fea. Y también se vuelve el personaje súper poderoso porque no tiene nada que perder. Esta extrapolación de conceptos se vuelven muy útiles en el género que yo hago, que es el cabaret. También he hecho personajes masculinos muchos años, telenovelas y todo. No me peleo con esa parte. Pero esto se vuelve muy divertido porque me gusta la combinación de ambos géneros. Lo que pasa es que tiene que ver con un principio espiritual, no tiene que ver con un principio social. Lo social es lo que derivaría de lo espiritual. Creo que la tarea más importante de toda persona aquí, a pesar de sus inconvenientes y los retos que tenga en la vida, como nacer en Ciudad Neza o sin brazos o qué sé yo, ¿me entiendes? Siempre existe la posibilidad de que el espíritu se manifieste y busque su progreso. Y yo creo que los hombres estamos buscando un progreso en ese sentido, pero como cuando haces vibrar una cuerda se tarda en detenerse, creo que estamos en el momento de la vibración. Totalmente de acuerdo. Que oscila de un lado a otro, irá reduciendo su rango hasta que se equilibre y el hombre sepa cómo es ser hombre en los siglos presentes y venideros. Claro. Interesante todo este tema pero hay que jugarlo. De la espiritualidad. El señor que se queda atrapado y asustado en el concepto de hombría que ya se está dejando atrás, sufren muchísimo. Es que donde te ubicas. Son víctimas totalmente de un cliché, de un prototipo. Bueno, pero bueno, si esto sí los insertas en la sociedad occidental. Vaya. Oye, pero hay una insertados estratificación. en otro tipo de sociedad, no creo que sufran tanto. En México hay una estratificación.
debido a que nosotros adoptamos mucho culturas extranjeras. Claro. Entonces nos damos una doradura primero, dependiendo del siglo y la época, de los españoles, los franceses. Sí. Ahora somos muy pro-yanquis ingleses. Los franceses nos sigue fascinando y eso le da una doradura a la persona. En el momento en el que el conflicto se desata, muchas veces sale de la misma condición de la que llamamos el pelado, ¿sí? Actitudes y conductas en gente que viene de la mejor educación y la mejor clase, cierto. y en el momento en el que se ponen pelados, son igual que el señor que no tuvo educación y que golpea a su mujer. O sea que nosotros tenemos un problema de estratificación muy artificial. Tendríamos que reconocer cómo somos. Claro. Que sí nos da miedo que la mujer venga y tome el puesto que nosotros teníamos seguro por género. Digo, esta cosa que hacen los diputados de que ponen a sus mujeres de candidatas y a los 100 días las bajan del estrado y se sientan ellos porque ellos son el suplente. Sí. Y ellas aceptan este juego absurdo, nada más para cumplir la cuota que exige con todo derecho la Constitución, de que debe haber un número proporcionado de ambos géneros. Las juezas, ¿tú sabes la vida que llevan? Porque cuando las vuelven magistradas o juezas, las como por principio se tienen que cambiar del lugar donde viven para que no protejan a los suyos. No amparen con la ley a los suyos. Y tienen que ir a otro estado. Entonces se rompen las familias, el marido no se quiere ir porque también tiene un buen trabajo, lo que sea. ¿Y por qué va a dejar él su trabajo? Que lo deje ella. Entonces las ponen en una disyuntiva terrible. Si se van, se rompe la familia. Y una vez estando ahí, se descubre que juzgan de una manera diferente, que los beneficios de las juezas son increíbles. Ellas están generando, no digo que todas sean decentes y honradas, hay de todo, pero son ellas las que generan con mayor frecuencia jurisprudencia, es decir, la reinterpretación o la creación de nuevas leyes, porque los casos los analizan de otra manera, con más corazón. Claro. Los jueces podrían aprender mucho de ellas, desde luego, y entonces equilibraría mucho la cosa, pero de todas maneras son cualidades. La mujer aporta cualidades que el hombre tiene que aprender a aplicar sin que se sienta humillado o denigrado. La mujer ya ha pasado por mucho, digo, se han aguantado tanta cosa que creo que ahora nos toca también aguantarnos, que no seamos tan chillones en ese sentido. Claro, y a las magistradas les debería tocar también modificar los derechos laborales de la mujer, dadas las circunstancias del género, ¿no? Tira para todos lados porque también hay un fenómeno en esas instituciones. Las mujeres les cuesta tanto trabajo acceder a los puestos que cuando ven una que viene de abajo que es brillante, claro, muchas veces les cierran el paso. Bueno, pero eso es natural en cualquier género, ¿no? En México por lo menos, ¿no? Pero la mujer tiene algo mucho más nutricio y ya cuando se contaminó de ese tipo de actitudes, sí, es que ya está cooptada por el hombre. La competitividad dentro del ámbito laboral entre mujeres es lo más terrible. Sí, es bastante fuerte. Si las mujeres son muy competitivas, porque les ha costado mucho trabajo llegar en hasta el lugar. Ahí, claro. Es una especie de divide y vencerás muy generado por debajo de la manga. Sí, claro, que mantiene a los hombres todavía con un coto de poder. No digo que entre los hombres no nos hagamos traiciones. Sí, pero hay una especie de solidaridad de género. Siempre esta cosa que muchas veces tiene que ver su reflejo en el humor, ¿no? Los chistes de ¿en qué se parece no sé qué es un hombre a no sé qué? O las mujeres, tal. Este tipo de humor sexista que puede ser muy divertido, pero que refleja realmente que no hemos avanzado en ese campo. Claro. Sí, con la generación de los estigmas, ¿no? O sea, de una mujer con poder seguramente es lesbiana, ¿no? Y muchas veces hombres sí tienen ahí sus o una mujer que llegó sus... hasta arriba es porque seguramente se acostó con el director o cosas por el estilo. Y es que las obligan a eso. Digo, pues yo lo he visto en las televisoras. Estamos aquí en Sigma, Ideas para Mañana, conversando con Darío Tepié, quien, bueno, está también teniendo una temporada en el Voila Acoustic, Voila Antara, como el personaje de la roña enamorada. Sí. También estamos Rowena Bali. Es un show Eugenio fabuloso. Echeverría. Es un show muy recomendable, muy recomendable. Muy inteligente, mucha información. Muy para pensar, mucha información. Bueno, súper recomendable. Y divertido. Sí, es que es cabaret, es conferencia chusca. Sí, totalmente. Porque es una conferencia, un monólogo y bueno, también tiene sus perspectivas cuando presentas ahí a estos querubines y bueno, estos otros personajes que están por ahí. Tengo también. un fauno. El fauno. Sí. Así es. Lo que pasa es que nosotros creemos que toda la creación humana está dividida entre ficción y realidad y no hay tal cosa como ficción o realidad. Está todo mezclado.
Solo que nuestra creencia de lo que es ficticio y lo que es real nos permite ver o no ver ciertas o dividirlo, cosas. ¿no? Fíjate que es bien interesante esto. Verlo o no verlo. Pero bueno, yo siempre cito a Cortázar en una entrevista que le hacen en la revista de la Universidad, de la UNAM, donde dice que el ser humano erró su camino esencial el día en que dividió la realidad de la fantasía. Así es. ¿No? Y creo que hay mucho de cierto en esto, ¿no? Sí, ahí erramos. Cuántas cosas se evita ver como reales y que podrían ser cosas muy útiles para la propia existencia o para el propio avance espiritual del género humano, ¿no? Pues viviríamos como en ácido. Claro. Lo que buscan las experiencias de la mezcalina y de no sé qué, es acceder a esos planos, a esas ¿no? realidades, no es que se los inventen, claro. Es que se abren los campos visuales. Exacto. Sí. Y es una cuestión química, somos maravillosos los seres humanos. Estamos conectados con la parte más densa de lo natural y somos la vasija de lo más alto que hay en cuanto a creación. Claro, pero bueno, esta sociedad en la que estamos inmersos todos, por suerte, por desgracia, tiende a suprimir esa parte espiritual o esa parte de lo fantástico, como podría llamársele, ¿no? Es imposible de suprimir, si no caerías desplomada. Claro, pero... Te encenderías como un Pero bolso. sí la anula a partir pues de toda otra serie como de imposiciones, de supuestos valores, de supuestos principios que poco a poco te van haciendo como descartar toda esa realidad paralela, por así decirlo, Sí. que se desencadena a través de otras técnicas. Es una realidad paralelos. Exacto, sí, Y Lela. También. Paralelo. Bueno, vamos a concluir el programa. Yo quisiera preguntar, más bien, pues hacia el público, que se cuestionen, se pregunten cómo es que cómo se cuestionan su propia hombría. También la tuya, Rowena. Claro. Y la de la Roña también. A veces no se cuestiona, nada más se afirma, porque además en la raíz del mexicano hay tantos traumas y complejos que se explican todos, que sobrecompensa. Entonces, cuando sale esta cosa de yo soy bien y ya te estás madreando con no sé quién y los empujones o la competencia, ¿sabes? Esta cosa muy, muy masculina, muy de testosterona, no estás más que llenando en proporción, es directamente proporcional al miedo que tienes. Claro. Es una respuesta, sí. Es una reacción. Es una reacción sobrecompensatoria. Claro. No es prueba de nada más que de su debilidad. Exacto. Pues a cuestionarse. A revisarse. Bueno. Nosotros nos vamos, pero no quisiera terminar sin que aparezca la Roña un minuto. ¿Quieren hablar de hombría? Si queremos. Desde el punto de vista, ¿qué? ¿Darwiniano? ¿Desde el punto de vista creacionista? ¿Por dónde empezamos? Darwin, mira, Darwin es todo un caso, porque lo que hace es de buena voluntad, pero los que están detrás de él son los eugenistas. Investiguen quiénes son los eugenistas. No tiene que ver con Eugenio ni con una secta que ya la forma. Ya hablamos sobre los eugenistas. Sí, Bueno, tiene que ver con eso. Es la validación de toda una postura en de que nada más sobrevive el más fuerte. Yo soy prueba de eso. Pero yo me he dado cuenta que es absurdo, porque no puedes eliminar nada del universo. Por más débil y por más insignificante que parezca, contiene la fuerza del universo. Nada más es que en sí mismo sea consciente. Señores, Bravo. Y bueno, pues muy oportuno este programa que lo estamos grabando el Día Internacional de la Mujer, hablar precisamente sobre la hombría. muchas gracias, Darío. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias también, Eugenio, Rowena. Decir que este guión lo escribió Eugenio Echeverría, aquí presente, y ha sido pues un placer trabajar contigo, Eugenio. Sabemos que igualmente, por compromisos hay un desplazamiento de este programa. Te vas de Sigma y de Aspara. Pero ha sido de verdad Cayó gobernación. un placer. Y me cayó la inmigración. Yo me voy a España. Me deportaron. Pero bueno, pues Bueno, gracias a vosotros. lo lamentamos, yo lo lamento particularmente. Sí, estamos muy tristes. Estamos muy tristes, pero bueno, pues te deseamos muchísima suerte en esta nueva empresa. Esto fue Sigma y de Aspara mañana. Gracias. Vas a comer lo que hace tu madre. Sigma. Acabas de escuchar un podcast de Ibero 90.9 FM, la estación de radio de la Universidad Iberoamericana.